Con el permiso del presidente, con el permiso de las compañeras y compañeros que están aquí en sesión. Digo, la ciudadanía efectivamente cuando pues escucha hablar a alguien de un partido que ha apoyado indistintamente al PAN, primero para que llegue a la presidencia de la República y luego al PRI, y que alguna gente ha denominado que es un partido rémora en política, pues no podemos escuchar otra situación más que alabanzas y mentiras de ese partido. Nada más falso el hecho de que este fondo efectivamente es un fondo que le va a servir al país, que es un fondo totalmente transparente. Hay que decir con mucha puntualidad que esta reforma ya de entrada nació muerta, compañeros y compañeras. Es decir, es incierto los beneficios que van a venir para el país, es totalmente incierto. Está supeditado al tema de que se vengan a contratar el próximo año algunas empresas internacionales, que lo dudo, porque ahí está el tema de la consulta en el 2015, estas empresas van a pensarle para contratar, van a esperarse los resultados de la consulta, así lo creo yo, y los resultados, por supuesto que no van a venir el próximo año, tan no van a venir que ya Hacienda se estaba poniendo el guarache antes de la espinada, porque les quería recortar 23,000 millones de pesos a los estados y tuvo que dar marcha atrás después de que les demostramos que efectivamente había una afectación a los estados. Esto indica que la proyección de Hacienda es totalmente negativa para el próximo año. Han sido incapaces de conducir adecuadamente al país. Hablaban de un crecimiento económico del mínimo del 5% del Producto Interno Bruto anual, totalmente falso. El primer año proyectaban 3.9 y vimos a dónde cayó, y este año va a ser igual y en el 15 va a ser exactamente igual. Miren, con ese pasivo laboral de casi 1.700.000 millones de pesos, esta reforma está totalmente muerta. Es decir, todos los ingresos adicionales que pudieran caer al fondo, pues van a destinarse al pago de esa deuda pública que ya tenemos ahí los mexicanos. Por eso, pues es totalmente falso el hecho de que efectivamente, pues con esta reforma, el país va a crecer económicamente, porque eso es lo único cierto. Lo único cierto es esa deuda pública que están votando ustedes. Eso es lo cierto. Y eso va a ser a partir del próximo año. Y vamos a ver cómo ustedes van a destinar recursos. Permítame un segundo, diputado Rubén Acosta, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Acosta. Ay, apriete el botoncito, por favor. Espero que Arturo Escobar le haya escrito bien la pregunta, ¿eh? La escribió bien, bueno. No se apure. ¿La acepta? ¿La acepta? Adelante, se prohíben los diálogos. Amable, adelante. Diputado. Bueno, pues tiene usted varios días hablándonos, ilustrándonos sobre sus conocimientos económicos, sobre el impacto que tiene esta reforma desde su punto de vista para los mexicanos. Y yo quisiera hacerle una pregunta, es una pregunta incluso que está relacionada con una iniciativa que usted suscribió, que es una iniciativa que se llama Ley 18 de marzo. Y usted ahí, pues bueno, señala un perfecto tratamiento para atender el pasivo laboral de Pemex y de CFE. Y yo le quiero preguntar, ¿qué entiende usted por lo siguiente? En cumplimiento de lo anterior, el gobierno federal, en el presupuesto de egresos de la Federación, respetando lo dispuesto en los contratos colectivos de trabajo, incluirá los recursos para cubrir las pensiones y jubilaciones ya otorgadas por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y por la Comisión Federal de Electricidad. Esas pensiones incluirán los incrementos anuales en la misma proporción en que sean incrementados con carácter general, los salarios tabulados de los trabajadores permanentes en las revisiones salariales o contractuales previstas en la Ley Federal de Trabajo. En casos de que no se prevean incrementos en esas revisiones, las pensiones jubilatorias se incrementarán de acuerdo al índice inflacionario anual. Aquí viene lo más bonito de la propuesta que usted firmó.
Estos recursos serán canalizados a través de las entidades antes referidas sin que formen parte de su contabilidad. Entonces mi pregunta va en el sentido de ¿qué tipo de tratamiento le querían dar ustedes en el presupuesto de egresos de la Federación a este pasivo laboral? Y lo segundo es, ¿por qué no reflejaron la contabilidad? ¿Qué pretendían? ¿Recibir las bolsas de dinero sin que se contabilizaran o...? Ya lo escuchó. Conteste, diputado Blanco. Si tiene duda, fue del 3 de abril y aquí está su firma. Ya lo escuchó, diputado. Se la mando si gusta. Diputado, decirte ahí que en su momento nosotros siempre hemos defendido los derechos de los trabajadores. Derivado de eso, en aquel entonces hubo un planteamiento de parte de estos para que nosotros pudiéramos respaldar en ese sentido una iniciativa y hablábamos del pasivo laboral en el cual tienen derecho efectivamente los trabajadores, no de este pasivo laboral que en este momento no. La bolsa que tiene lo que se le llama pasivo laboral en este momento no es el 100% pasivo laboral y lo hemos dicho nosotros una y otra vez. No son derechos genuinos de los trabajadores. Ahí están metidos en ese cajón de lo que indebidamente le llaman pasivo laboral, están metidos miles diputado. Y miles de millones de pesos que no debieron de estar dentro de lo que se le conoce como pasivo laboral. Por eso nosotros estamos proponiendo que sea la Auditoría Superior de la Federación quien haga una revisión de ese cajón que ustedes llaman pasivo laboral y que indebidamente están contenidos ahí. Que quede claro, Permítame nosotros un segundo, no estamos diputado. en contra de los trabajadores. Nada más para hacerle la estamos a favor aclaración de los trabajadores. al diputado Rubén Acosta que ya no hay moción sobre moción. Le ruego me disculpe. Continúe, diputado. Y bueno, vamos a insistir en que la Auditoría Superior de la Federación, así como en el FOBAPROA, en el 2001 y 2002, encontró que indebidamente se le hicieron pagos a los bancos en aquel entonces y que Fox promovió una controversia constitucional y que aliado con la Suprema Corte de Justicia no hizo caso a la recomendación de la auditoría para efectos de que no pagara los intereses que estaban pagando en aquel entonces. Igual si hacemos esa investigación, si la Auditoría Superior de la Federación, pues va a encontrar ahí que hay miles y miles de millones de pesos indebidamente en ese cajón que le llaman pasivo laboral, pero que realmente no es pasivo laboral y que está la corrupción que ustedes solapan. Discúlpeme, compañero diputado Federico, ¿con qué objeto? Pregunta también al orador. ¿Acepta la pregunta? Diputados, en este sentido, adelante, haz la pregunta. Adelante, don Federico González Luna Bueno. Lo que pasa, diputado, es que no son realmente muy claras sus exposiciones y la verdad no me parece congruente con lo que usted firmó en marzo de este año. Me gustaría que me dijera en qué parte de la iniciativa suscrita por usted se señala precisamente esta responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación. No viene. Continúe, diputado. Nosotros en ese momento hemos planteado, así como lo hicimos defendiendo a los trabajadores en la reforma laboral, hemos planteado que los derechos de los trabajadores deben de salvaguardarse. Así de sencillo, por eso lo hicimos en ese momento. Reitero, el cajón que tiene lo que ustedes llaman como pasivo laboral se incrementó indebidamente con su presidente, el cual ustedes apoyaron. En el caso de Pemex, solamente en el caso de Pemex, cuando él llegó eran 765,000 millones de pesos. Hoy ese pasivo laboral que tiene las corruptelas ahí al interior asciende casi a 1.200.000 millones de pesos. Por eso decimos que se tiene que investigar, pero ustedes, claro que ustedes, como son un partido rémora, que solamente subsisten apoyando a estos partidos políticos, piensan sacarle ganancia respaldando esa iniciativa. Claro que tienen bien ganado, diputados del PAN, tienen bien ganado esos premios próximamente, pero a final de cuentas, ustedes saben que están atracando a la nación con esta iniciativa, que esta iniciativa no es una iniciativa que va a beneficiar al país, al contrario,
es una iniciativa que solapa la ineficiencia y la corrupción. Eso es, compañeros. Y ustedes, a final de cuentas, Diputado son Blanco. hijos de Maximiliano, vendepatrias. Diputado Blanco, el diputado Villarreal quiere preguntarle. ¿Acepta? ¿La acepta? Claro, Adelante, diputado Villarreal. ¿Qué tal, estimado compañero? Sigo solo decir que es la bancada del Verde, nosotros somos la bancada del PAN, por un lado. Y preguntarte, si escucho bien, ¿están ustedes a favor de que el gobierno absorba las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores de Pemex? Porque si eso es lo que yo estoy entendiendo de la iniciativa que ustedes presentaron en marzo y de tu argumentación, pues creo que estamos de acuerdo en la gran parte. El Partido de Acción Nacional lo que pretende no es el rescate de los pasivos laborales, como mal se ha dicho, sino única y exclusivamente de las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores, y con una argumentación muy clara, que implicaría una auditoría como la que ustedes proponen, de por qué no hay la bolsa suficiente para cubrir dichas pensiones y dichas jubilaciones, y por otro lado, de que haya una renegociación íntegra en el contrato colectivo de trabajo para acabar de una vez por todas con los abusos y las prebendas en el sindicato de Pemex. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mire, conteste, diputado. Primero, hacer un antecedente. O sea, a final de cuentas, diputadas y diputados, ustedes saben que una empresa en la cual tiene personal capacitado y responsable al frente, no puede incurrir en este tipo de irresponsabilidad. Es decir, los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN, con su director de Pemex, debieron de haber tomado las previsiones adecuadas para efecto de ir solventando año con año y que no hubiese ese pasivo laboral. Entonces, el antecedente es precisamente la ineficiencia y la corrupción. En ese sentido, por eso estamos nosotros diciendo que si con Fox en el 2001 el pasivo laboral era de 265,000 millones de pesos en Pemex, y ahora asciende a 1.300.000 millones de pesos, pues hay que revisar la ineficiencia y la corrupción, porque nosotros reiteramos efectivamente que en ese cajón que está ahí metido, de esos 1.300.000 millones de pesos en el caso de Pemex, efectivamente no solamente es pasivo laboral, no solamente están ahí los derechos que tienen los trabajadores de Pemex. Por eso nosotros, si se hace una auditoría y se castiga a los responsables que estuvieron ahí, desde los presidentes de la República que tienen responsabilidad, los directores de Pemex y los líderes sindicales, por supuesto que estaríamos de acuerdo.